perdón. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, la capacidad del hombre respecto a Dios, creo que ahí está el slide. Y usted puede mirar que dice la opinión bíblica general del hombre. El hombre más que un organismo físico. Y cuando digo hombre, puede ser hombre y puede ser mujer, no importa el género. Es decir, tanto hombre como mujer somos creación de Dios. Pero esa palabra señorear tiene mucho que ver. Y el diablo la ha transgiversado y el ser humano también la ha malinterpretado. Por decir un ejemplo, cuando Dios creó al ser humano para señorear sobre los peces, sobre las bestias, sobre la tierra, no quiere decir que el ser humano es dueño de su existencia. Y esa es la malinterpretación que el diablo le ha dado a esta humanidad, y que el ser humano piensa que es dueño de su propia vida. Dios lo creó o nos creó a imagen y semejanza de Él para señorear sobre lo que Dios creó, pero no para señorear sobre nosotros. Amén, déjelo ahí, hermano, gracias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, la opinión bíblica general del hombre. El hombre más que un organismo físico, el hombre una personalidad espiritual. Tenemos inteligencia. Nadie es inteligente en esta mañana. Dije que tenemos inteligencia. Tenemos voluntad. Tenemos afección racional. Y tenemos naturaleza moral. Cuando una persona pierde la naturaleza moral es cuando está en pecado. Cuando una persona pierde la afección racional, significa que hace las cosas sin pensar. Y por eso los seres humanos se equivocan tanto. Por eso hay divorcio, por eso hay droga, por eso hay alcohol, por eso hay inmoralidad, por eso hay deserción en la iglesia. Mucha gente hoy, en esta mañana, no solamente aquí, en todas las iglesias, faltan las iglesias. Eso es porque piensan o pienso que sin Dios yo lo puedo hacer. Recuérdese la palabra señorear. Dios creó al ser humano para que enseñoree sobre lo que Dios creó, no sobre Dios. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra existencia depende de Dios, aunque nosotros pensemos que no es así. La gente se acuesta a dormir y no amanece. La gente sale a trabajar y no llega. Ahora sigo. Poderes personales necesarios a la vida cristiana. La sed que el hombre tiene de Dios. Dios creó al ser humano para enseñorearse de lo que Dios creó, pero no enseñorearse del Creador. Entonces ahí entra la capacidad del hombre respecto a Dios, o la capacidad del ser humano respecto a Dios. La capacidad del hombre respecto a Dios. Si el hombre ha de vivir una vida religiosa que sea digna de tal hombre o de tal ser humano. Todos creemos en Dios, pero ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto nosotros dependemos de Dios? Dependemos de un trabajo, dependemos de la familia, pero yo estoy hablando de depender de Dios, de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de dejar que Dios guíe nuestra vida. Por eso la palabra señorear no está por estar. Y qué casualidad que está en el primer capítulo de la Biblia,
y está donde Dios crea al hombre. Esa palabra tiene mucho poder, señorear. A veces nosotros pensamos que somos señores de nuestra vida. Somos señores de nuestra voluntad. Somos señores de nuestras decisiones. Somos señores y hacemos con nuestra vida, con nuestros cuerpos, lo que nosotros queremos. Pero recuérdense que ese mandamiento lo dio Dios para el ser humano, para lo que Dios creó, no sobre el hombre. El hombre tiene un Señor y es Jesucristo. El ser humano tiene un dueño y se llama Jesús. Por eso usted no puede, ni yo puedo controlar la vida. Hoy en día estamos viendo que se despertó un virus. Ya lleva muchos muertos. No saben cómo parar eso. Porque ahí está la clave. El hombre tiene control sobre cosas materiales, pero no tiene control sobre cosas espirituales. Por eso el ser humano no puede controlar la vida, porque la vida y la muerte está en el poder de Dios. Y cuando Dios creó al ser humano y le dio señorío sobre la creación, pero no sobre lo que Dios hace. Ahora sigo. Conocer a Dios debe entrar en comunión con Dios, y esto envolverá ¿qué? Necesariamente dos cosas: revelación de parte de Dios y una capacidad de parte del hombre para conocer a Dios, o para usar lo más significativamente, expresión. El hombre debe ser capaz de administrarse en Dios. ¿Sabe, hermano? Uno observa diariamente cómo las personas se involucran en todo lo que tiene que ver en este mundo, pero no se involucran con Dios. El ser humano hoy en día no depende de Dios, depende de lo que consigue o de lo que tiene. Está esperanzado en el día de mañana, en el trabajo, en los amigos, en lo que usted quiera poner en esta mañana de ejemplo. Pero el ser humano no está esperanzado en Dios. Están sucediendo cosas, están pasando cosas que probablemente la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero el hombre no está preocupado por eso. Está preocupado por otras cosas. Es más, hay tanta incredulidad dentro de la iglesia. Sí, lo voy a volver a repetir: incredulidad dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque me parece común y corriente venir a la iglesia. Cuando la gente piensa eso, ya lo sé. Y recuérdese la palabra enseñorear. Dios le dio tanto poder al ser humano que el ser humano piensa que es igual a Dios. Pero solamente hay un Dios. Jesús resucitó entre los muertos. Jesús perdona pecados. Jesús tiene la capacidad de saberlo todo, pero el ser humano no. Usted no sabe si va a resucitar entre los muertos hasta que lo experimente. Usted no tiene la capacidad de saberlo todo, porque el que lo sabe todo es Dios. Ahora sigo. El hombre, más que un organismo físico, resulta evidente de la experiencia y de la observación. Por un lado, la enseñanza de las Escrituras; por el otro, que el hombre es más que un ser físico. Por decir un ejemplo, cuando usted estudia la Biblia adquiere conocimiento, pero no quiere decir que lo sabe todo. Cuando usted estudia la Biblia, conoce a Dios y entiende lo que Dios quiere. Fuimos creados a la imagen de Dios, y Dios nos puso sobre la tierra para disfrutar lo que Él creó. Pero ese no es el fin. El fin es cuando usted y yo salimos del cuerpo. Hay una vida después de este cuerpo.
Pero pastor, yo quiero vivir esta vida. Sí, amén. Todos vivimos en un cuerpo, pero no nos podemos olvidar que hay un Salvador y que hay salvación. Ahora, para eso está la Biblia. Yo la puedo recibir o lo puedo rechazar. Yo puedo entender en esta mañana si quiero ser Señor aquí en la tierra o quiero que el Señor de los cielos sea mi Señor. Que Él dirija mi vida, que Él controle mi voluntad, que Él marque la moral en mi vida y marque el control sobre mi vida. Tenemos muchos problemas en cuanto a la moral y al control, porque si las personas creen en Dios, pero no dejan que Dios controle su vida. Las personas sí creen en Dios, pero se manejan a su voluntad. Y cuando digo a su voluntad, estoy hablando fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el ser humano es espiritual y es físico. Vivimos en un cuerpo, pensamos, razonamos, tomamos decisiones, pero la pregunta es si Dios está ahí. Cuando Dios creó al ser humano, dice que puso su espíritu dentro de él. Por eso nosotros a veces no llegamos a entender que delante de Dios no somos nada. La arrogancia, el orgullo, la vanagloria, el delirio de grandeza, ese orgullo humano de manejar mi vida y hacer con mi vida lo que yo quiero, se muere. Es efímero. Ante la muerte no vale nada. Por eso a veces nosotros debemos de pensar si nuestra manera de vivir es como Dios quiere que vivamos o vivimos como seres arrogantes, vanagloriosos, iracundos, incrédulos. Cuando la iglesia en el Antiguo Testamento se reunían, cuando Moisés hacía tocar el cuerno, el pueblo salía de las carpas y escuchaban lo que Moisés debería de hablarle al pueblo o lo que el profeta debería de hablar al pueblo. Cuando la iglesia empezó en el Nuevo Testamento, empezó a crecer de una manera sobrenatural porque la gente tenía hambre de la palabra de Dios. La gente lo que tiene hambre es de dólares, de dinero, de hacer, de tener, de comprar mejores cosas, de adquirir más cosas. Y eso no es malo. Pero el punto es enseñorearse. Cuando dejamos que las cosas de este mundo se enseñoreen sobre nuestra vida y no que nosotros nos enseñoreamos de ella. Por decir un ejemplo, cuando a veces el trabajo se enseñorea de ti, cuando el tiempo se enseñorea de ti, entonces el trabajo se enseñorea de ti, el tiempo se enseñorea de ti, las cosas de la vida se enseñorean de ti y entonces el ser espiritual que necesita de Dios no tiene tiempo. Y ahí entra el raciocinio, la inmoralidad. Porque separado de Dios no podemos hacer nada. Separado de Dios podemos hacer muchas cosas. Trabajar, tener amigos, disfrutar de la vida, ir de aquí para allá, hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que yo quiero, hacer dinero, tener cosas materiales, pero sigo siendo un ser humano que cuando salga del cuerpo
voy a necesitar de Dios. Amén. Denle una alabanza a Jesús. Ahora mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que nuestra vida está formada por Dios. Pero pastor, ¿cómo usted me quiere decir eso? Si yo sé que nací de mi mamá y de mi papá, sí, yo también. Pero quiero que entienda que la vida es dada por Dios. El soplo. Usted ha visto, hay muchas cosas que no debería de ver, pero usted ha visto, está comprobado que cuando uno muere, el espíritu sale del cuerpo. Está comprobado. Algo sale. Es el neuma, el soplo. Sale. Porque ya el cuerpo no tiene vida. Entonces vuelve a la tierra. Al polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Usted sabe que cuando lo sepultan, el cuerpo se desintegra. Se lo comen los gusanos. Tenga cuidado cuando dice Apocalipsis el gusano que nunca muere, pero eso es para otra enseñanza. El cuerpo vuelve a la tierra y se desintegra, vuelve al polvo de donde fue tomado. La pregunta en esta mañana es que nosotros somos creados por Dios. Dios pone su espíritu sobre nosotros, pero no nos podemos olvidar quién es nuestro Señor. No podemos vivir como los seres humanos viven hoy en día, como si Dios no existiera. La gente está alarmada por lo que está pasando. Y los cristianos están alarmados porque no leen la Biblia. Usted tiene que leer el libro de Mateo, donde habla que vendrán pestes, vendrán guerras. Y la gente está alarmada. Algunos hasta tapaboca usan. ¿Por qué? ¿Por qué se cubre? ¿Sabe por qué la gente se cubre? Porque tiene miedo. ¿Sabe por qué la gente se protege? Por precaución. Pero si estás cubierto con la sangre de Jesucristo, nada te va a pasar. Amén. Amén. Ahora, ¿es bueno tener precaución? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente tiene tanto miedo? Si está escrito en la Biblia que todo esto iba a acontecer. Amén. Ahora, el hombre es una personalidad espiritual. Pensé que esto había cambiado. A ver. Dale una alabanza a Jesús. Amén. El hombre es una personalidad espiritual. Lo que la Biblia da a entender al referirse a que el hombre fue creado según la imagen divina, pudiera expresarse diciendo que el hombre es una persona espiritual. Quizás sería mejor decir que él tiene la capacidad de llegar a ser uno o una. Es decir, fuimos creados por Dios. Nuestro lugar aquí en la tierra es pasajero. Estamos de paso. Hay un lugar mejor donde vamos a ir. Y es con nuestro Creador. Bueno, yo no sé si usted lo cree. Quizá lo dejó de creer. Quizá lo dejó de creer. Pero Jesús, teniendo un diálogo con Felipe, le dice, voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Estar en la iglesia es el preámbulo de estar con Jesucristo. Pero para estar ahí yo tengo que amar las cosas espirituales de Dios. ¿Sabe lo que ama la gente de Dios? Ama las bendiciones, ama la prosperidad, ama que Dios los sane, que Dios los restaure, que Dios lo bendiga, que Dios le solucione los problemas físicos, materiales, personales. Eso es lo que ama la gente de Dios. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, ¿por qué no le dan de comer ustedes a la gente? ¿Cómo? Si solamente tenemos 2 peces y 5 panes, o 5 peces y 2 panes, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Entonces Jesús pidió lo que tenían y oró y lo bendijo. Y hasta sobraron 12 canastas. Y esa gente lo seguía. Pero esa misma gente después lo crucificó. Lo que la gente ama de Dios son los beneficios. El que está enfermo quiere que Dios lo sane, el que está en la cárcel quiere que Dios lo saque, el que tiene problemas económicos quiere que Dios se los solucione, el que tiene problemas familiares quiere que Dios los arregle. Lo que la gente ama de Dios son los beneficios. Pero no solamente de beneficios nos va a llevar al cielo. La obediencia es algo importante. El hacer la voluntad de Dios es algo importante. El dejar que Él se enseñoree de nosotros. Por eso hay una gran diferencia entre andar bajo la voluntad de la carne y bajo la voluntad de Dios. El que anda bajo la voluntad de la carne está separado, está peleado con Dios. Porque la carne tiene un pleito con el espíritu. El espíritu quiere hacer una cosa y la carne quiere hacer otra. La carne quiere gozar los deleites temporales en el que vive. Y el espíritu sabe que es eterno. Lo que viva en este mundo terrenal es pasajero. Hay algo mucho más saliendo del cuerpo. Por eso Jesús dijo, yo tengo una comida mejor. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, todo lo que podamos disfrutar aquí está bien, pero sin olvidarnos quién es nuestro creador. Y poco a poco el ser humano se va olvidando. ¿Quiere que le dé un ejemplo descriptivo? ¿Qué pasó en el huerto? ¿Qué hizo Dios? Creó a Adán, creó a Eva, creó el huerto del Edén, los rodeó de todo lo que tenían y solamente les dio una orden y los dejó. Pasado ya un periodo de tiempo, viene la serpiente con palabras engañosas, engaña a Eva, come del árbol del que está en el centro del huerto, consecuentemente Adán. Entonces viene Dios y se escucha su voz y le dicen, ¿qué han hecho? Pues ciertamente la mujer que tú me diste me dio comer y yo comí la serpiente y bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Fueron expulsados del huerto. ¿Quería Dios eso? No. ¿Deseaba Dios eso? No. Pero pastor, si Dios lo sabe todo, ¿por qué permitió? Entonces ahí viene la respuesta. Dios le dio al ser humano la capacidad del libre albedrío, la capacidad de decidir, de tomar sus propias decisiones, sean equivocadas, erróneas o acertadas.
Cuando uno se acerca a Dios, ¿qué recibe? Protección, bendición, sanidad, prosperidad. Pero si uno se aleja de Dios, recibe todo lo contrario. Somos espirituales, pero también somos físicos, porque vivimos en un cuerpo. Sentimos, comemos, dormimos, trabajamos, tenemos deseos, tenemos anhelos. Y todo eso está bien, hermanos. Pero no hay que olvidarse del Creador. Muchas personas buscan a Dios una vez por semana. Pero la pregunta es si es suficiente. Bueno, es suficiente para mí, pastor. No. La pregunta es si es suficiente para Dios. Porque la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tú no puedes conocer a una persona solamente con una hora de diálogo. Tú no puedes conocer a una persona con 2 horas de diálogo. Pastor, yo me congrego todas las veces que puedo. Dios es Dios de todos los días. ¿Qué tanto conoce a Dios usted en esta mañana? Una cosa es conocer al Dios de la Biblia. Usted conoce al Dios de la Biblia cuando lee la Escritura. Pero yo le estoy hablando del que lo creó, del que puso su espíritu dentro de usted, del que le permitió a usted y a mí viajar por el útero de su madre con más de 2 millones de cromosomas y uno solo fecundar en el útero, que es usted. Y que hoy tiene vida y tiene familia y tiene hogar y tiene trabajo y tiene casa y tiene negocio, no gracias a usted, sino gracias a Él. Amén. Quizá usted no esté muy convencido de eso, pero si estamos de pie hoy aquí, es por Él. Si tenemos familia, es por Él. Si tenemos hijos, es por Él. Si tenemos hogar, es por Él. Ahora miren, otra capacidad. Déjenme avanzar porque el tiempo avanza. Uno de ellos es la inteligencia. Otro, el poder de pensar, de conocer, que distingue qué. Bueno, distingue muchas cosas. El poder de pensar, de conocer, distingue al hombre de las cosas y de los animales. ¿Usted ha visto la escritura? ¿Usted sabe cuál es la característica de un avestruz? Esconde la cabeza bajo la tierra y pisa sus propios huevos. Da otra característica de otro animal que dice, no seas como el mulo sin entendimiento. Nosotros pensamos que los perros son inteligentes, solamente tienen la capacidad de retener en su mente quizás 200 palabras. Un perro que distinga 200 palabras, pues es inteligente. Párese, siéntese, dése vuelta. Pero no es comparado con el hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso hay una diferencia entre una bestia y un ser humano. En estos días yo me ponía a pensar que, mire que Noé, un hombre que predicó 120 años que iba a llover y no llovía, como quizá usted piensa, pastor, ¿cuánto hacen que están diciendo que Cristo va a venir? Mire, si Jesucristo llegara a venir en este momento, ¿usted está preparado para irse? ¿Está listo?
está caminando como debe de caminar, ha ordenado su casa, ha quitado el rencor, el odio de su corazón, el resentimiento, las palabras corrompidas, los malos deseos. Lo ha quitado, ha ordenado su casa de tal manera que si Cristo viniera, ¿usted se iría con él? ¿O necesita un tiempo todavía? Noé predicó 120 años y la gente se burlaba y la gente se reía. Como el día de hoy muchos cristianos se han vuelto incrédulos en cuanto hablamos de que Jesucristo va a venir y nada, yo no sé si Cristo va a venir. No, más vale que crea que Cristo va a venir. No necesitamos saber ni el día, ni la hora, ni la fecha, ni el año. Pero que va a venir, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo dice la Escritura. Amén. Ahora mire, hablando sobre eso, el poder de pensar, hermano, pero pensar con la sabiduría de Dios, no pensar con la sabiduría humana, pensar. La diferencia entre un animal, una bestia, y lo que Dios creó, el ser humano. Predica 120 años, hace el arca. Y cuando va a llegar el momento del diluvio, no tuvo que Noé ir al campo a buscar los animales. Dice que empezaron a venir hacia el arca de dos en dos. Ya el arca estaba lista. Ya los cuartos o los pisos estaban separados, donde cada bestia iba a estar. Ahí entró el león, entró el tigre, entró la serpiente, entraron los mosquitos, entraron los ratones, entraron todos los animales de dos en dos. Y Moisés en la puerta, haciendo de Noé en la puerta haciendo de ujier. ¿Quién cree que dirigió eso? Dios. Y ahí nos da una enseñanza de la capacidad que puede tener Dios en la voluntad de una bestia. Lo mismo le pasó a Daniel cuando lo tiraron en el foso de los leones. No tuvo temor que lo arrojaran ahí. Y los leones no le hicieron nada. Es más, lo sacan de la fosa de los leones y cuando tiran a los que lo estaban acusando, no, ni cayeron cuando ya estaban despedazados. Porque Dios tiene control en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero la pregunta es en esta mañana, la capacidad que Dios nos dio de enseñorearnos sobre esta tierra, nos hace pensar que somos igual que Dios y no lo somos, porque estamos limitados. Nosotros somos finitos, Dios es infinito. Nosotros somos temporales, Dios es eterno. Nosotros estamos limitados, Dios no tiene límites. Esa es la diferencia. Pero cuando Dios creó al ser humano, le dio todo lo que él posee. Le dio vida, le dio los privilegios de vivir en este mundo y de poseer y de enseñorearse de todo lo que él creó. Pero para que le dé gloria. Muchos no entienden por qué Dios no los bendice. Y déjenme decirle que Dios no lo va a bendecir hasta que no reconozca de dónde viene su bendición.
Abraham salió de Ur de los Caldeos con las dos manos atrás, sin un peso. Pero donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar y bendecía a Dios. Y le daba gloria. Y Dios lo hizo el hombre más rico de toda la tierra. Lo mismo pasó con Jacob. Y con todos los patriarcas que usted pueda mirar en el Antiguo Testamento. Lo mismo hizo en el Nuevo Testamento. Porque si el ser humano no reconoce que sobre su cabeza hay un Dios, muchos de nosotros nos sentimos orgullosos cuando tenemos salud. Pero ¿qué pasa cuando no hay salud? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad? Muchos de nosotros sentimos que no necesitamos buscar de Dios porque todo está bien. Tengo trabajo, tengo salud, tengo familia, tengo hogar, todo está bien. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto puede durar eso? ¿Qué pasa si todo cambia? Por eso mucha gente se siente defraudada por Dios. Porque cuando todo está bien, bueno, no hay necesidad. Y cuando todo está mal, busco y Dios no me responde. No. Dios no escucha oraciones caprichosas. Hay mucha gente caprichosa dentro de las iglesias. Mucha gente irreverente, falta de fe, burladores. Hay muchos burladores dentro de la iglesia. Gente que solamente viene a la iglesia por venir, pero no porque tenga hambre de Dios, ni quiera hacer la voluntad de Dios. Se ha apoderado tanto la incredulidad dentro de las iglesias que ese espíritu que existió cuando Noé empezó a edificar el arca sigue prevaleciendo. ¿Acaso no le pasó a uno de los 12 apóstoles? ¿Acaso no le pasó a los apóstoles que el Señor fue sepultado y resucitó? Y fueron las mujeres las que primero fueron a dar la noticia de que Jesús había resucitado. Y Pedro salió corriendo para ver si era verdad. Y tuvo que entrar el Señor y atravesar una pared y decirle a uno de sus discípulos: mira mis manos, mete tu mano en mi costado. Oh Señor mío y Dios mío. Oh Tomás, la incredulidad no te deja ver más allá de tus ojos naturales. Y esa palabra, grábesela, enseñorearse. El ser humano se ha enseñoreado tanto sobre esta tierra que se olvida quién es su Señor. Eso es como aquel que está confiado de su trabajo y van y lo despiden. Eso es como aquel que está confiado de su físico, de su salud, y le detectan que está enfermo. No te fíes de nada de lo que hay aquí en la tierra. Gloria a Dios porque estamos sanos. Gloria a Dios por lo que tenemos. Pero la Biblia dice que cielo y tierra pasará. Es decir, que todo lo que está aquí va a pasar un día. Pero hay algo que no va a pasar. Hay algo que va a prevalecer siempre. Hay algo que ya está escrito, está decretado. Hay algo que no va a cambiar. Hay algo que está desde el principio
y va a estar por la eternidad, ¿sabe lo que es? Es su palabra. Porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y la pregunta es, si yo creo esa palabra. Somos creados a la imagen de Dios. Tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de ir, de venir, de hacer. Pero no saque a Dios de su vida. No use a Dios como un objeto o como un amuleto que cuando lo necesita clama. Haga a Dios, el cual es Jesucristo, su Señor. Que dirija su vida, su hogar, su matrimonio. Que haya una desesperación. Hoy la gente no está desesperada por Dios. Está desesperada por tener un iPhone, por comprarse un carro, por tener un mejor trabajo, por comprarse una ropa de marca, un perfume. La gente está desesperada por otras cosas, pero no por Dios. Y la salvación es gratis. ¿Usted se ha imaginado el cuadro? Escuche y preste atención en esta mañana. ¿Usted se ha imaginado el cuadro cuando Noé hizo el arca? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a pensar cuando Noé hizo el arca y entraron los animales y se abrieron las cataratas de los cielos y se cerró la puerta? Y lentamente el arca empezó a flotar sobre el agua y ya el árbol más alto estaba tapado y la montaña más alta estaba tapada y todo ser vivo murió. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué va a ser de este mundo cuando los juicios se desaten? Probablemente nosotros podamos ver el arrebatamiento. La gente desesperadamente va a querer venir a la iglesia a reconciliarse con Dios. Ahora sí, Señor, te voy a servir. Ahora sí, Señor. Pero como dicen en inglés, too late. Porque el tiempo no es cuando se desaten los juicios. El tiempo no es cuando declaren la enfermedad o cuando pierda el trabajo. No, no, el tiempo es ahora. De arreglar mi vida ahora. De acercarme a Dios ahora. De arrepentirme ahora. De ponerme a cuentas ahora. Porque después puede ser muy tarde. Acuérdese, hermano, Dios le dio al ser humano el enseñorearse sobre lo que Él creó, pero no sobre el Creador. Y ahí es donde todos fallamos, donde dirigimos nuestra vida y nuestras acciones como nosotros queremos. El ser humano, en vez de acercarse, se está alejando. Y hay cosas que lo alejan de Dios. A veces el deseo de obtener más cosas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde trabajaba más usted? ¿En su país de origen o aquí? Ajá. Ajá. Se queda callado, pero sabe que aquí ha trabajado más que lo que trabajaba en su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestro país trabajamos menos y aquí trabajamos más? ¿Por qué? Porque en nuestros países,
Bueno, teníamos un trabajo, gracias a Dios, y trabajábamos 6 horas, 8 horas y para la casa. Pero aquí no nos alcanza con 8 horas. Entonces hay que trabajar 12, 16. Aquí uno obtiene muchas cosas. Casa, carro, ropa, comida, restaurante. Y gloria a Dios. Pero entramos en el sistema que este país tiene. Cuanto más tienes, más comprometido estás. Quizá usted saca su iPhone y me dice, mira, tengo el 11, pero yo le hago la pregunta, ¿ya lo pagaste? Porque lo sacaste, pero lo estás pagando. Ando en un carro nuevo, pero lo está pagando, no lo paga y se lo quitan. ¿Ah? Sin embargo, nuestros países no teníamos esas aflicciones, porque estábamos limitados a un salario y con eso lo hacíamos. Yo no sé si usted comía 3 veces al día ya, pero hay tiempos que comía solamente una vez al día. Y si comía, si no como el caballito de ajedrez, no, usted sabe, ¿no? ¿Quién sabe jugar ajedrez aquí? Se dice como caballito de ajedrez porque usted sabe que en el ajedrez se saltea el cuadro, ¿no? Entonces, un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Aquí no hay ese problema. Y ese es el problema. Cuando el ser humano se olvida de quién depende, a quién debe de adorar, a quién debe de buscar. Cuando dejas que la capacidad humana te controle y pienses que Dios no es tan importante. ¿Sabes? Muy triste. A mí me da mucha tristeza ver a la gente que se olvida de Dios o que buscan a Dios como su último recurso, o cuando ponen una cantidad de excusas para no acercarse a Dios. Y cuando las cosas de este mundo son más importantes que el Creador, ahí estás en un serio problema. Porque puedes perder todo menos a Dios. Porque si pierdes a Dios, lo pierdes todo. Por eso tenemos tantos problemas en los hogares, en los matrimonios, con los jóvenes, con los hijos. Los propios cristianos tienen problemas porque no han hecho a Jesucristo su Dios, sino que han hecho de Jesucristo una religión. Y la religión no salva. El que salva es Jesucristo. Amén. No use a Jesucristo como una religión. Porque desde el momento que usted dice que es cristiano, quiere decir que es un seguidor. Es un discípulo. Y un discípulo hace lo que su Señor le dice. Entonces está la pregunta, ¿es usted un discípulo de Jesucristo? ¿Está haciendo la voluntad de Jesucristo? ¿Está dejando que Jesucristo sea su Señor? No que se enseñoree de su Señor. Eso es lo que ha pasado. Pasó desde el huerto. Adán se olvidó de lo que Dios le dijo, no comas del árbol. Y así sucesivamente pasó una cantidad de veces y seguirá pasando. Por eso usted escucha en la Biblia y lee que muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Por qué Jesús solamente eligió a 12 hombres?
¿Por qué no eligió más? ¿Se ha puesto a pensar? Porque cuando Jesús llamó a los 12, había un montón con él. ¿Sabe por qué eligió solamente 12? En primer lugar, entre ese montón solamente habían 12 que iban a hacer su voluntad. Esa es una. Usted ve mucha gente en la iglesia, pero no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Usted ve que viene gente a la iglesia, pero no todos están dispuestos a obedecer a Dios. Usted ve que la gente entra y sale de la iglesia, pero no todos quieren seguir a Jesucristo. Y Él eligió a 12. Y a esos 12 los entrenó durante 3 años y medio. Durmió con ellos, comió con ellos. Les habló sobre las verdades del reino. Y le dijo, un día yo no voy a estar. Y a ustedes les va a tocar hacer lo que se les dice. ¿Está haciendo usted lo que el Señor dice en su palabra? ¿Está dejando que el Espíritu Santo lo ministre? Vuelvo y repito, no puedes conocer a una persona solamente con una hora de conversación. Pastor, yo solamente puedo venir el domingo. Está bien. Pero ¿estás aplicando lo que escuchas el domingo? Masca como la vaca que tiene 3 estómagos la palabra de tal manera que haga el efecto necesario. A veces en la iglesia se ve muy poco arrepentimiento. Muy poco arrepentimiento. El espíritu del orgullo del hombre, del ser humano, que se infla como la rueda de la creación, pensando que lo que se les predica o se les enseña son cosas de hombres. Es muy triste ver cómo el ser humano, en vez de acercarse, se aleja. Oh, las opiniones son encontradas cuando la gente dice, ¿por qué un Dios tan bueno dejó morir tanta gente? ¿Por qué Dios, cuando Moisés atravesó el mar, dejó morir a todos los egipcios? ¿Por qué? ¿Acaso 430 años de esclavitud no es suficiente? ¿Por qué los egipcios murieron? Porque Faraón los dejó ir. Pero después volvió en sí y dijo, no, lo quería volver a traer cautivos. Entonces Dios tuvo que hacer lo que hizo. La pregunta en esta mañana es, ¿soy un ser espiritual, racional, vivo en un cuerpo, tengo un Dios que se llama Jesucristo, vino a este mundo para libertarme del pecado? Ahora la pregunta que yo le hago en esta mañana, ¿dónde o de qué lado quiere vivir? ¿Quiere vivir atravesando el Jordán? ¿Quiere vivir dentro o fuera del huerto? ¿Quiere vivir dentro del arca o fuera del arca? Porque esa es una decisión personal. Si las bestias del campo, que no tienen el raciocinio de un ser humano, pero se dejaron influenciar por el Espíritu Divino y obedecieron y entraron en el arca,
Usted lo leyó con sus propios ojos, que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que el Señor lo puso para que enseñoree sobre todo lo que Él creó, pero que Él sigue siendo su Señor. Nos conviene a todos obedecer a Dios. Nos conviene a todos hacer la voluntad de Dios. Nos conviene a todos acercarnos a Dios. No vivamos como si Dios no existiera. Como si Dios no fuera un día a tocar la puerta de tu corazón. Como si Dios no se diera cuenta de lo que estás haciendo. Hubo un profeta que vino a un rey y le dijo, mira, ordena tu casa porque vas a morir. No, no, no. Y menos mal que la ordenó. Ordena tu casa. Ordena tu tiempo. Ordena tu vida. No es todo trabajo en esta vida. Hay gente que le da prioridad a muchas cosas y no a Dios. La familia es importante. El trabajo es importante. Los amigos son importantes. Las distracciones son importantes. Pero Dios es más importante que todo eso. Dios no puede ocupar un segundo lugar. Entiendan esta mañana. A Dios no le gustan los segundos lugares. Ni los terceros, ni los cuartos. Dios es el primero. No porque yo se lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el primero. O lo amas o lo odias. O lo recibes o lo rechazas. Pero no lo uses como un amuleto, porque Él no es amuleto de nadie. Él no lo puedes cargar en el bolsillo o cargarlo como carga la Biblia. Él necesita que habite en el corazón. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Dios vive en el corazón, lo único que habla es de Dios, de lo que Dios hizo, de lo que Dios es, de lo poderoso, de lo grande, de lo que te ha bendecido, de lo que ha hecho en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu salud, en tu familia. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Dios no ocupa ese lugar, entonces el hombre se vuelve irracional, se vuelve inmoral, se vuelve igual que una persona que no tiene a Dios. Y por eso se aparta del evangelio, se aparta de la espiritualidad. Hoy en día las personas piensan que las cosas de Dios no son importantes. Hoy en día los padres espiritualmente han perdido el celo por las cosas de Dios y por consecuente sus hijos no reciben. Pero después crecen y ya no saben qué hacer. No nos olvidemos de ese pasaje. Nos puso a enseñorear sobre su creación, pero no somos señores del Señor. Recuérdese que vive en un cuerpo, que ese cuerpo tiene un dueño, se llama Jesucristo.
que esa alma que está dentro de usted, Dios la quiere salvar. Pero para eso Él necesita ser su Señor, su Dios, su Creador. Que cada acción que usted tome, que cada decisión que usted tome, que cada pensamiento que usted tenga, cuente con Dios. La gente que no tiene a Dios tiene el derecho a decir, me equivoqué. No sabía lo que estaba haciendo. La gente que no tiene a Dios tiene el derecho de decir eso. Pero la gente que cree en Dios y tiene a Dios, habla y piensa diferente. La gente que cree y tiene en Dios, tiene que decir como dijeron los hombres de Dios. Y les recuerdo en esta mañana, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la gente que tiene a Dios. La gente que tiene a Dios vive bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de ellos. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno que no es. Esa es la diferencia entre un discípulo de Jesucristo y uno que no lo es. La gente que no tiene a Dios no se le puede pedir. No lo tiene. Pero el que lo tiene vive bajo su voluntad. Señor, hágase tu voluntad y no la... Señor, como tú quieras, no como yo quiero. No deje que las cosas terrenales de este mundo se enseñoreen de usted. Porque cuando dejamos que lo terrenal se enseñoree, entonces ya Jesucristo no es nuestro Señor. Y no puede servir a dos señores. Porque con uno quedarás mal. Hay gente que le gusta quedar bien con la familia, con los amigos, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el jefe. ¿Va a trabajar el domingo? Sí. No importa si tengo que trabajar el domingo, Dios puede esperar. Cuidado, cuidado. Mucha gente no entiende que en el día de las bodas del Cordero, y esto me lo han preguntado, ¿cómo un Dios tan bueno, aquí va a haber aflicción en la tierra y allá van a estar? Y claro, el que ríe último ríe mejor. Ahora la gente se burla de uno como cristiano. Ay, ustedes que pasan en la iglesia, ustedes que dan todos sus diezmos, toda su ofrenda, ustedes que pasan orando, vigilando, ustedes que se visten como unas monjas, ustedes que... Y toda la manera despectiva y peyorativa que la gente habla de uno. ¿Sabe qué? Que hablen, que critiquen, que murmuren, que señalen. Pero el día que suene la trompeta y el día que el Señor levante a su iglesia, a la amada, a la novia, a la que se guardó como una virgen y no manchó sus vestidos, dice que estaremos en la boda del Cordero de fiesta, tomando el mejor vino en el cielo y riéndonos. Y aquí habrá lamento y dolor. Yo no sé de qué lado quiere estar usted, pero yo sí sé del lado que quiero estar. Por eso las aflicciones de este tiempo son momentáneas. ¿Está sufriendo? Tranquilo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las aflicciones de este tiempo son momentáneas. Las pruebas son momentáneas. Un día va a coronar y estar en el cielo. Y todo lo que pasó aquí va a quedar atrás. Sigamos buscando de Dios
y dejemos que Dios sea nuestro Señor. Póngase de pie en esta mañana, amén. Dele una alabanza fuerte a